Sí que nos quedamos a medias y bueno, que nos quedamos a media y además de eso quedaron ahí algunas pequeñas dudas, ahí sobre lo que estamos viendo que es promesas, asincronismo y cómo utilizaríamos este asincronismo en la parte en el frontend, ¿sí? En React. ¿Y para qué ocuparíamos asincronismo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había dicho esto en la última clase? ¿Para qué ocuparíamos asincronismo? ¿Alguien me puede responder eso o no? ¿Se acuerdan o no? Ninguno. Bueno, no importa si no se acuerdan. Eh, si me dejan acá esta carpetita. Bien. ¿Por qué tenemos que usar asincronismo en el frontend? No tan solo en el frontend, porque en el backend también se utiliza asincronismo, ¿sí? ¿Y qué es esto de asincronismo? Clase esta. En este quedamos, pero antes de eso vamos a ver cores, que fue el tema que nos quedó pendiente. Entonces, ¿qué es esto del asincronismo? ¿Sí? Como sabemos, JavaScript es sincrónico. ¿Sí? Sincrónico, que el mismo término por si no lo conocían, es lo que están haciendo ustedes. ¿Sí? Ahora están de manera presencial viendo esta clase y eso es sincrónico, o sea que es como decirle en el presente. ¿Sí? Asincrónico sería que ustedes no estén en la clase y después la vean. Entonces ahí es cuando se dice, che, yo estoy tomando clases asincrónicas, ¿sí? Relacionemos un poquitito esta terminología que estamos viendo. JavaScript es un lenguaje que funciona en un solo hilo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Teníamos algún proyecto abierto de esto o no? Clase React, asincronía, acá está asincronía. Estábamos viendo en HTML y CSI, code, espacio punto. Voy a abrir este proyecto. Bien, ahí está. Esto no me interesa todavía. Bien. JavaScript es un lenguaje que funciona en un solo hilo. Ahora vamos a esperar que esto cargue un poquitito. Está cargando las extensiones, todo, por eso se ve un poquitito trabado. Cierro esto. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que JavaScript va línea por línea leyendo. A ver si Windsor me completa lo que sigue o no. Bueno, hagamos hasta 5. Bien. ¿Cómo funciona JavaScript? Bueno, JavaScript va leyendo línea por línea. La línea 1, la línea 2, después la línea 3, después la línea 4 y luego al último la línea 5. Obviamente así funciona JavaScript. Y que JavaScript sea de un solo hilo significa que mientras está leyendo esta línea, que sería la línea número 1, bloquea las otras líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no termine esta línea no va a pasar a la siguiente. ¿Sí? Hagamos de cuenta que ustedes son JavaScript y que están trabajando, no sé, en un banco. ¿Sí? En un banco están sentados y cada uno de estos console logs son personas. ¿Bien?
hasta que no terminen de entregarle la plata o recibir el depósito del uno, no pueden pasar hacia el 2. ¿Se entiende? Hasta que no terminen el 2, no pueden pasar hacia el 3 y así. Cada línea funciona independientemente de las otras. Entonces, se dice que JavaScript bloquea el código porque mientras está leyendo esta línea, a estas líneas todavía no las puede, entre comillas, atender. ¿Sí? Por eso JavaScript es un lenguaje de un solo hilo. ¿Eso se entiende? Sí, Genial. Ahora, supongamos que, bueno, como JavaScript es de un solo hilo, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos JavaScript en nuestra página web? ¿Sí? ¿Qué pasa si supongamos que acá yo traer datos desde el servidor? ¿Sí? Yo le pongo un comando aquí a JavaScript que en la línea número 3 en la línea número 3 JavaScript me traiga datos desde el servidor. Y como yo les enseñé en la clase pasada, en este flujo, en esta conexión de cliente-servidor o de frontend y backend, recuerden que el backend es el que está conectado a una base de datos, esa operación tarda, ¿sí? Esta operación suele tardar milésimas de segundo, depende de cómo esté configurado, puede tardar entre milésimas de segundo, puede tardar un segundo, 3 segundos, 4 segundos, etcétera, ¿sí? Puede tardar lo que necesite para traer los datos, obviamente, que yo le estoy pidiendo. Pero esto al demorar, ¿sí? Como JavaScript es síncrono y maneja un solo hilo, entonces me leería la línea 1 y mientras me está leyendo la línea 1, bloquea las otras 4. Termina con la línea 1, sigue con la línea 2. Bien. El problema vendría cuando viene a la línea 3, cuando intenta traer datos desde el servidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto puede demorar. Esto puede demorar hasta 1, 2, 3 segundos, lo que necesite en traer los datos desde el servidor. Entonces, me hizo sonar la garganta bien fuerte porque me está molestando. Entonces, mientras se está trayendo los datos desde el servidor, me está bloqueando estas dos líneas. Y esto, como puede demorar, va a hacer que mi página se bloquee. ¿Sí? Supongamos que aquí está cargando, por darles un ejemplo, no es así, pero por darles un ejemplo, aquí carga el navbar, aquí carga la hero section. Esto me debería traer los productos que yo tengo en la base de datos para mostrarlo en la página web. Aquí carga una sección de el mapa del sitio y aquí carga el footer. Entonces, hasta que no me traiga los productos, no me va a mostrar el navbar y el footer. O sea, esto es como un ejemplo nada más, pero en realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa con JavaScript y cómo maneja esto de ser síncrono y cómo pasamos de ser síncrono y manejar un solo hilo a ser asíncrono y poder manejar varias tareas a la vez sin que JavaScript se bloquee? Bueno, ahí es cuando viene esta terminología de lo asíncrono. ¿Cómo funciona lo asíncrono? Bien, en términos reales, nosotros en el navegador, ¿sí? Acá, en el navegador, cualquier navegador que ustedes utilicen, Chrome, Firefox, Brave, Opera, Chromium, Safari, Internet Explorer que ya no existe, Microsoft Edge, cualquier navegador que ustedes manejen, los navegadores son los intérpretes de JavaScript, ¿sí? O sea que cada navegador se encarga de leer JavaScript. Y ahora, cada navegador, cualquiera del que ustedes
nómbrenme cualquiera, alguno que haya salido ayer. Bueno, ese navegador viene con un conjunto de herramientas, ¿sí? Que esas herramientas se llaman API, ¿sí? Eso es la web API, que lo voy a escribir acá. Web API, ¿sí? Que API viene de application, programming interface. ¿Bien? API significa esto. Cada vez que ustedes escuchen API, significa Application Programming Interface o interfaz. No, ¿cómo era? ¿Esto cómo se traduciría? Interfaz de aplicación de programa. No, eso está mal traducido. Y esto lo vimos ayer y no me acuerdo. A ver. No me acuerdo bien el... Interfaz de programación de aplicaciones. Ahí está, nada que ver lo que decía. Interfaz de programación de aplicaciones. ¿Y qué significa esto? Bueno, la palabra... bueno, ya sabemos que la palabra... Y esto lo charlé también ayer. No confundan aplicación, ¿sí? No confundan aplicación con una app de teléfono, ¿sí? No confundan... esto está mal porque acá sería... Ahí. Application va con doble P. No confundan aplicación con las aplicaciones porque nosotros estamos en una era en donde las aplicaciones se le dicen a cuando nosotros tenemos dos tipos de software. Juegos en el teléfono y aplicaciones. Y no es así. Una aplicación, ¿sí?, es cualquier software con una función distinta. Visual Studio Code es una aplicación. Una página web es una aplicación. ¿Sí? Para que se entienda. Entonces, esto de interfaz de programación de aplicaciones se refiere a un, entre comillas, software. ¿Sí? Un software que ya está hecho, del cual nosotros podemos acceder. ¿Sí? O vienen con un conjunto de herramientas, ¿sí? Viene con un conjunto de herramientas que nosotros podemos utilizar. ¿Se entiende como a grandes rasgos esta terminología? Sí. Y bueno, entonces, aplicación es un software, ¿bien? Entre comillas le pongamos un software, ¿sí? Por si no saben la diferencia, en una tenemos software y hardware, ¿sí? No voy a decir como el meme ese de TikTok del el hardware. Entonces, ¿qué es una API? ¿Qué es una API? En realidad es un mecanismo, ¿sí?, que permite a dos componentes del software que se comuniquen entre sí mediante unas herramientas, ¿sí? Lo pongamos así. Entonces, API es cuando dos software se comunican entre sí mediante un conjunto de herramientas. Así lo dibujemos. Bien. Entonces, el navegador, yo en mi caso tengo Brave, ¿sí? Brave, viene con un conjunto de herramientas. ¿Qué herramientas tiene? Bueno, viene con una función que se llama setTimeout, que le presta, ¿sí?, a JavaScript viene con una herramienta que se llama setInterval, que también le presta a JavaScript. Ya vamos a ver la diferencia entre estas dos. Viene con el DOM, ¿sí? El DOM no pertenece a JavaScript. Cuando nosotros utilizamos document.getElementById para obtener un elemento por el ID, esto no es
propio de JavaScript. Esto es del navegador, ¿sí? Document es un objeto que lo que hace es acceder a este HTML, ¿sí? Mediante JavaScript, pero document pertenece al navegador, no pertenece allá, no es propio de JavaScript puro. ¿Qué más tiene? Add Event Listener, ¿sí? ¿Se acuerdan para qué servía Add Event Listener? ¿Para qué se utilizaba? Y para dar eventos. Exactamente, para los eventos. Y bueno, ¿por qué esto? O curiosidad que, ¿por qué esto pertenece al navegador? Bien, como nosotros sabemos que tenemos eventos, por ejemplo, click, cuando un usuario presiona un botón, cuando un usuario hace scroll, cuando un usuario... Cualquier cosa que pueda hacer un usuario, este, es un evento. Bien, cualquier cosa que pueda hacer un usuario es un evento. Y esto es, número uno, es asincrónico. Add Event Listener, por si no lo sabían, es asincrónico. ¿Por qué? Porque si fuera sincrónico, o sea que el usuario haga clic, me bloquearía el hilo de JavaScript. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi página, bueno, acá lo pongamos entre comillas, ¿no? Saquemos este ejemplo y pongamos acá. Uy, ahí está. Le pongamos así nomás como para que se entienda. Y acá no es clic, sino sería con K. Comilla simple para que esto no me dé problemas. Supongamos que Add Event Listener sea síncrono y no asíncrono. ¿Qué pasaría? Si esto fuera código JavaScript síncrono, me leería la primera línea, la segunda línea, y cuando el usuario haga clic, recién seguirían las líneas 4 y 5. Pero mientras el usuario no haga clic, que no sabemos cuándo va a pasar, cuando el usuario puede hacer clic en un botón o en donde sea que pongamos el evento, me va a bloquear esta parte del código. Por eso el evento es algo asíncrono, ¿sí? Porque se encarga de manejarlo todo lo que es asíncrono, se encarga de manejarlo el navegador, ¿sí? En realidad, lo que vimos la última clase, que si no está aquí, no, en este no está. En la última clase vimos, ahora lo busco en 2 segundos, algo que se llama Event Loop. Acá, clase número 5, sincronismo. Bien, que el Event Loop, no, esto es la web API del navegador, acá. El Event Loop es la manera que tiene JavaScript, ¿sí?, de darle tareas a el navegador. Bien, ¿y cómo funciona esto? Acá esto es súper confuso y por eso yo decía que esto del asincronismo es, al principio es un poquitito difícil de entender. ¿Quién se encarga de leer JavaScript? ¿O quién se encarga de interpretar JavaScript? Cuando yo hago una página web, ¿quién la lee a esa página web? El navegador. Exactamente, el navegador. El navegador es el que interpreta JavaScript o me lee JavaScript, es el que entiende JavaScript. Entonces, si el navegador entiende JavaScript, cuando está leyendo, este concepto de event loop es la manera que tiene JavaScript de decir, che, estas tareas son mías, que me pertenecen a mí, que soy JavaScript, y estas tareas son tuyas, que son asincrónicas. De esa manera, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí aquí en este paint. Bien, siempre me tiro un color diferente aquí. Bien, supongamos que esta es nuestra página web. Bien, y dentro, este es nuestro navegador, perdón. Y dentro de nuestro navegador tenemos, simulemos que acá está el código JavaScript, ¿no?
tengo una línea de código de JavaScript, otra línea de código de JavaScript, otra línea de código de JavaScript, línea de código de JavaScript, JavaScript, JavaScript. Y con azul, esto es funciones que pertenecen a la Web API. O sea, son funciones que pertenecen al navegador. Un evento, set timeout, set interval, no sé, todo lo que puedan, funciones que puedan pertenecer al navegador. Y por debajo, de nuevo, código JavaScript. Bien, supongamos que todo esto está, hay console log, funciones, variables y todo eso. Y acá set timeout, eventos y todo eso, ¿sí? Acceso al DOM, ¿sí? Hay un montón de cosas que pertenecen al navegador. El event loop, lo que hace el event loop es como un cerebro que divide el código de JavaScript en el código del navegador. ¿Cómo es esto? Entonces viene JavaScript y dice, bueno, esta línea es mía, ¿sí? La primera. ¿Puedo hacer acá como un puntito? Ahí está. La primera línea es mía. La segunda línea la leo, la tercera línea la leo, la cuarta línea la leo, la quinta línea la leo, la sexta línea la leo. Vengo a las líneas que son del navegador, que son tareas que pertenecen al navegador, y las paso a un proceso de segundo plano, ¿sí? Estas tareas que son del navegador las va a ejecutar el navegador. Y esto es como una paradoja. ¿Por qué? Porque el navegador es el que interpreta JavaScript, pero sin embargo, el que está delegando las tareas es JavaScript. ¿Se entiende? Es confuso esto, pero así es como funciona. Entonces, cuando nosotros tenemos tareas que pertenecen al navegador, el event loop, ¿sí? Que es como, imaginemos que es como el cerebro de JavaScript que dice, che, estas tareas, para que vos no me bloquees el hilo principal, o sea, mi código JavaScript, porque yo solamente puedo hacer una cosa a la vez, las tareas tuyas te las dejo para vos. Y estas tareas las va a ejecutar el propio navegador, ¿sí? Que hagamos de cuenta que la ventanita blanca es el navegador. Y las deja en un proceso de segundo plano. Mientras tanto, les dio esa tarea al navegador. Mientras le da esa tarea al navegador, JavaScript sigue ejecutando sus tareas. Una vez que terminó de ejecutar todas sus tareas, el navegador revisa de que JavaScript terminó todas sus tareas y empieza a ejecutar las tareas que estaban pendientes. Bien, esto es asincronismo, ¿sí? Porque si fuera sincrónico y estas tareas no las tuviera el navegador, sería todo JavaScript, y JavaScript, esto que está aquí, ¿sí? O sea, las tareas que deberían estar en segundo plano como eventos, ¿sí? Cuando un usuario hace clic, cuando un usuario trae datos desde una API, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, eso se bloquearía si fuera en JavaScript puro. Pero como el navegador nos presta estas funciones, ¿sí? Nos presta estas funciones, se encarga el navegador de ejecutarlas. ¿Por qué? Porque JavaScript le dice, bueno, toma, estas son tus tareas, encárgate vos de ejecutarlas. Bien, ¿podemos ver un ejemplo de esto? Por supuesto. Application, bueno, acá, esto quitemos. Y este mismo ejemplo que está aquí, bueno, acá voy a abrir Open Live Server. Esto vamos a sacar y vamos a sacar. Vamos a la consola y veamos si JavaScript trabaja en un solo hilo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lee este código y estos 4 están bloqueados. O sea, hasta que no lea esto, no se va a imprimir nada de esto. ¿Se puede imprimir el 5 antes del 1? No. Primero se tiene que imprimir el 1, después el 2, después el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 5. No puede imprimir el 5 ni el 4 antes que el 3, el 2 y el 1.
Bien, guardo cambios, me voy a ver esto en la consola y así sucede. Y esto es lo que nosotros veníamos viendo desde hace tiempo, ¿sí? Que JavaScript va línea por línea leyendo. Un solo hilo. Bien, una sola tarea a la vez, eso significa. Entonces, ¿qué pasaría si en esta línea número 3 yo tengo un for que es una tarea que me va a demorar, ¿sí? Esta tarea me va a demorar mientras i sea menor a, le voy a poner 3000 y más. Console.log. Y acá vamos a poner, supongamos que estamos trayendo datos del servidor. Bien. Entonces hagamos así. Navbar no sé, Hero Section ¿qué más? ¿Qué otra sección se imaginan? La última sería el footer. O directamente podemos esquivar esta y poner acá un footer. Supongamos que estamos simulando, sé que así cargaría una página. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Yo limpio esto acá. Esto es una tarea que va a tardar. ¿Sí? Va a tardar, supongo que unos 5 segundos más o menos. Entonces, hasta que no traiga esto, no me va a cargar esto. ¿Sí? Este código es síncrono. ¿Sí? Hasta que no termine con esta tarea JavaScript, esto no me va a cargar. O sea, el footer. Guardo cambios y me dice trayendo datos del servidor, se está demorando. Cuando llegue recién a 3000, perdón, listo, recién me cargó el footer. Y esto a mí no me sirve, es porque esto es síncrono. Simulemos ahora con asíncrono, que para eso yo tengo la función setTimeout, que lo que hace setTimeout, ¿sí? Lo que hace este setTimeout es recibir una función adentro, ¿sí? Que acá yo le estoy haciendo una función flecha, y luego de esa función recibir un tiempo. Este tiempo, ahí, este tiempo es lo que va a ejecutar, ¿sí? Va a ejecutar código JavaScript aquí adentro, trayendo datos del servidor. Lo mismo. Bien. Esto me va a simular, ¿sí? Porque este es código asíncrono, me va a simular que me está trayendo datos del servidor. Y ahora, ¿cuál sería la diferencia entre esto y el for? Que esto pertenece al navegador, esta función es del navegador. Entonces JavaScript me va a ejecutar esto, mediante este cerebro que yo les dije que es el event loop, ¿sí? Este concepto. JavaScript, al detectar que esto pertenece al navegador, lo va a quitar para que lo ejecute el navegador después de 3 segundos y me va a ejecutar footer, y después cuando vea que terminó con la línea 6 y hayan pasado los 3 segundos me va a ejecutar al último trayendo los datos del servidor. Entonces, para no borrar voy a guardar cambios y que me ejecute esto y veamos la diferencia. Guardo cambios, bueno, acá, perdón, se borra ahí. Navbar, Hero Section, Footer y al último trayendo los datos del servidor. Cuando yo tengo en la línea 3 de que estoy trayendo los datos del servidor y después el footer. Entonces, esta tarea la delegó o le dio esta tarea al navegador. En segundo plano ejecuto esto, esto y esto, ¿sí? Y después en segundo plano, como esto se encarga el navegador, recién me trae estos datos del servidor. ¿Qué beneficio tenemos de esto? Que no me bloqueó el hilo principal como el anterior. O sea, directamente me cargó Navbar, Hero Section y Footer, me cargó la página completa y después, ¿sí? Después me trajo estos datos del servidor. ¿Se entiende este concepto? Esto es un repaso de que vimos la clase pasada. Sí, yo lo entendí.
Perfecto. Ahora que lo están viendo como por segunda vez, les puede parecer un poquitito más fácil. Porque sí, al principio es bastante, pero bastante complejo de entender. Entonces, eso es asincronía, ¿sí? Tareas que JavaScript va a delegar al navegador para dejarlas en segundo plano y no se bloquee su hilo principal o su lista de tareas principales, porque esto es una lista de tareas. Imprimir por consola navbar, imprimir por consola hero section, imprimir por consola footer, si creo una función, si creo una variable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas son tareas. Y estas tareas que pertenecen, o sea, son funciones que pertenecen al navegador, se las da al propio navegador para que las ejecute. Bien, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos traer datos, pero esto ya vamos a ver. Asincronía. Bien, vamos a hacer este pequeño gráfico de nuevo. ¿Sí? Este pequeño grafiquito de nuevo que nosotros teníamos frontend, backend y bases de datos. Esto ya lo expliqué muchas, pero muchas veces. Bien, cuando yo quiero traer datos desde el frontend, le pido al backend, ¿sí? Se hace una request o una petición. Bien, desde el frontend le pido al backend. El backend, como está conectado a la base de datos, se fija que estén esos datos en la base de datos. La base de datos devuelve. Y si está todo bien, esto devuelve aquí esos datos que pidió el frontend. Bien, este es el flujo general de cómo funciona una página web, ¿sí? Que tiene obviamente un servidor. Porque si fuera una landing page, solamente tendríamos esta parte. O sea, ya no es necesario que le esté pidiendo a un servidor. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿y qué pasaría si yo tengo mi propio backend? A ver, tiren una idea de algún proyecto que podríamos hacer más adelante. De lo que sea. Algún proyecto que se les ocurra. Alguna especie de página web que tenga base de datos, obviamente no. Ah, y otra cosa. Me gustaría que empiecen, como ahora ven un poquitito más de JavaScript, ¿sí? Solamente les falta un poquitito de práctica. Me gustaría que cuando empecemos backend, lo empecemos con TypeScript. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien? ¿Qué es? Sí, profe. TypeScript es un superset de JavaScript. Es lo que te piden hoy en día en toda empresa. ¿Sí? Nosotros conocemos JavaScript, ¿sí? Los archivos main.js. Les doy un ejemplo aquí claro. JavaScript, si yo quiero declarar una variable, por ejemplo, que se llame nombre, ¿qué tipo de dato es este? Cuando está entre comillas. Un string. Exactamente. Y JavaScript no tiene tipado. ¿Tipado qué significa? Sabe que este elemento es un string porque yo le puse comillas. Esto es automático de JavaScript. Pero ¿qué pasa ahora si a este string yo lo convierto a un booleano? ¿Me da error? No. Sigue igual esto. Esto es un problema en JavaScript. ¿Por qué? Porque hay veces que yo espero ciertos datos, tal vez espero un string y JavaScript me devuelve un número. Porque aparte de eso hay veces que JavaScript hace interpolación. ¿Sí? Interpolación significa que yo puedo tener aquí una variable año que diga 1998, qué sé yo, y JavaScript, dependiendo, bueno, esto no es a propósito, ¿sí? Esto sucede porque hay veces que no nos damos cuenta, y esto, como es un string y está entre comillas, si yo le paso aquí, string dice, hay veces que me lo puede convertir a número, y eso para mí no es válido, te puede causar errores. Si yo quiero mostrar una fecha en string, porque hay veces que sí se necesita mostrar una fecha en string. ¿Cuándo se muestra una fecha en string? Cuando tiene día, mes,
¿sí? En lugar de que diga... a ver, es más, esto es una fecha en string. Hoy es 13 del 2 de 2026, ¿sí? Esto es una fecha en string. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que esto es una fecha en string? Por las comillas. Sí, y aparte de eso, si yo le saco la comilla, ¿sería un number? No, por las barras. Exactamente, porque tienes barras y las barras son símbolos. Entonces, mostrar esta fecha la tengo que mostrar en string. No la puedo mostrar en number porque esto sería inválido. ¿Sí? Me muestra un error. Entonces, este tipo de fechas las muestro. Ahora, ¿cuándo se muestra fecha en tipo number? Cuando tenemos el día, el mes y el año separados. ¿Sí? Pero la mayoría de las fechas se manejan en strings. Aparte de eso, si yo tengo la variable año y es un string, la puedo cambiar tranquilamente a 2026. Y esto no debería pasar, porque si yo tengo una fecha, la estoy convirtiendo. ¿Sí? Esto es JavaScript. Ahora, TypeScript se creó con el propósito de que no pase eso. ¿Sí? Si yo pongo aquí app.ts, que significa TypeScript, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Lo que me hace TypeScript es, acá volvemos, por ejemplo, si yo declaro la variable año de nuevo y vuelvo a poner la fecha de hoy, que sería 13 del 02 del 2026, y después quiero volver a cambiarle el valor a año y le pongo 2026, acá me dice, che, el tipo number no es asignable al tipo string. O sea, si vos declaraste un string, sí o sí esto tiene que ser un string, no podés cambiarlo. Esto debería haber sido JavaScript desde un principio. El lenguaje, la sintaxis es la misma, funciones, objetos, todo es lo mismo, con la diferencia de que aquí tenemos que empezar a declarar mediante dos puntos qué tipo de datos es. Esto se llama tipado. Poner qué tipo de dato es. Cuando creamos una función, cuando creamos un componente, se pone qué tipo de dato es para que no se pueda convertir ese dato. ¿Sí? Cuando hagamos un componente, hay que ponerle que es un componente de React. Bien, para que JavaScript, para que TypeScript entienda de que ese valor no puede cambiar. Ese tipo de dato no puede cambiar. Bien, me gustaría que el backend empezáramos con TypeScript. Se van a dar cuenta que es lo mismo que JavaScript, pero hay que estar definiendo todo. ¿Sí? ¿Es más engorroso? Sí, pero es mucho más seguro. Por eso las empresas lo piden. Bien, volvemos acá. Flujo natural, tenemos frontend, backend, base de datos, sí, generalmente el backend es el que se conecta a la base de datos, backend o servidor, recordemos eso que se le dice de las dos formas, o API también se le dice porque esto sigue siendo comunicación eh, entre dos software, ¿sí? Lo pongamos así entre comillas, ya vamos a ver bien la terminología esa. A esta comunicación se le dice API. Entonces, al backend van a escuchar que también le dicen API. Entonces, este servidor backend API está encargado de comunicarse con la base de datos, verificar que esté todo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando yo creo un backend? ¿Sí? Y este backend tiene los datos de Camilo, o sea, nombre, apellido, dirección, email, password, número de tarjeta de crédito, tipo de tarjeta de crédito, edad, etcétera, etcétera. Tiene todos datos de Camilo. También tiene todos los datos de Agustín y también tiene todos los datos de Pablo. ¿Qué pasa cuando este backend está conectado a una base de datos? ¿Sí? No sé si se nota este circulito verde que es muy finito. Vamos a hacer, ahí está. ¿Qué pasa cuando ahí está. Un backend está conectado a una base de datos y tiene datos sensibles que solamente pertenecen a este backend? Pregunta:
¿Yo puedo acceder desde cualquier frontend a este backend? O sea, vengo yo, el backend de la página del Banco Nación o del Banco Santander, del banco que ustedes quieran. Yo vengo y creo un frontend. ¿Sí? Creo un frontend. ¿Voy a poder acceder yo a esos datos? ¿Sí? Y que me devuelva una respuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería? ¿No Yo creo debería? que sí. Debería, ¿cierto? Deberíamos poder acceder a cualquier tipo de datos. O sea, si yo vengo y intento acceder al backend, yo debería poder sin problemas. Bueno, la respuesta es que no, no se puede. ¿Por qué? Este ya no me sirve. Después lo vuelven a leer para volver a entender todo. Porque nosotros tenemos lo que se llama CORS. ¿Sí? CORS significa Cross Origin Resource Sharing. ¿Sí? Compartición de recursos entre orígenes cruzados. Que se aprendan esto, da igual. Que se aprendan CORS es lo que vale aquí. Este significado o lo que significa cada letra no tiene importancia. Pero CORS sí. Es una política de seguridad implementada por los navegadores para proteger a los usuarios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace CORS? Impide que una página web que corre en un dominio, que quiere decir que cuando nosotros tengamos deployado nuestro backend, ¿sí? Vamos a tener una lista de cuáles son los frontend que pueden acceder a este backend. ¿Se entiende? O sea que yo aquí puedo configurar que solamente un frontend puede acceder a este o pueda pedirle datos a este servidor. De esa manera yo me evito que cualquier página, ¿sí? Cualquier otro frontend que quiera acceder a mi backend, CORS me lo va a bloquear directamente. Bien, eso es lo que hace. Entonces impide que una página web que corre en un dominio, por ejemplo esto, el backend también se hace deploy, ¿sí? Se deploya, pueda pedir datos a otro dominio, por ejemplo api.otrositio.com sin permiso. Bien, ¿qué es un origen? ¿Sí? Un origen se define por el protocolo HTTP o HTTPS. ¿Sí? Esto vamos a ver un poquitito en backend, que es el protocolo HTTP y HTTPS. ¿Sí? Seguramente encontraron páginas de los dos tipos, HTTP y HTTPS. La mayoría tienen la S. Bien, esto yo ya lo expliqué hace un tiempo qué significaba la S. Es un certificado de seguridad nada más, que implica que esta página es como legal entre comillas, ¿no? Porque tiene un certificado de seguridad aprobada. Bien, por eso cuando ingresan a una página que es solamente HTTP, les aparece ahí este dominio no es confiable. ¿Sí? Cuando ustedes acceden a una página que arranca con HTTP solo, te dicen este dominio no es confiable y solo entra bajo tu propio riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un origen? Un origen se define por el HTTP o el HTTPS, el dominio, por ejemplo, francoguevara.com, y el puerto si es que existe. ¿Sí? Si es que tiene un puerto la página web, se pone, si no, no. ¿Bien? Si alguno de esos cambia, el navegador lo considera otro origen. En pocas palabras, el origen es esto. ¿Sí? La URL. Entonces, CORS maneja la comunicación entre dos orígenes. El backend, que tiene que tener una URL, ¿sí? El backend también tiene una URL, y el frontend, que también maneja una URL. Entonces, el backend es el que maneja o dice, che, solamente esta página que tiene HTTPS, perdón, pain.js.org puede acceder a mi backend. Ninguna otra puede acceder. Bien, ya vamos a ver un ejemplo más adelante de esto. Pero con que sepan de que no cualquier frontend se puede comunicar a un backend, me basta. Bien.
¿Por qué existe CORS? ¿Sí? Para que evitar que sitios maliciosos roben datos del usuario pidiendo información a otras páginas donde el usuario ya está logueado. Bien. Ejemplo, impedir que una página falsa le pida a tu navegador los datos de tu sesión de Gmail sin que te des cuenta. Bien. ¿Qué pasa cuando hay un problema de CORS? Cuando desde el frontend haces una petición a otro origen, ¿sí? Usando fetch, que ahora vamos a repasar qué era fetch, y ese servidor no permite tu origen, el navegador bloquea la respuesta y lanza un error de CORS en la consola. Y esto lo vamos a ver en backend porque es un error normal. Cada vez que ustedes intenten pedir, cuando tengamos un backend, ¿sí? Y ustedes intenten pedir datos a ese backend, lo primero que les va a salir es el error de CORS. Y es normal hasta que lo solucionan, obviamente. Este error no se puede solucionar desde el frontend. Lo tiene que solucionar el servidor agregando los permisos, agregando esa página del frontend. Me acuerdo que acá yo tenía... acá, este es el mensaje que te aparece. Access to fetch a, no sé, tanto, from origin, tanto, has been blocked by CORS policy. Este es el error que te aparece en la consola diciendo de que el backend ha bloqueado el acceso desde al frontend desde el que vos estás queriendo acceder. Bien. ¿Cómo se habilita CORS? Esto lo vamos a ver bien más tarde, un poquitito más adelante. Desde el lado del servidor, el dueño del API tiene que agregar un encabezado HTTP llamado Access Control Allow Origin, o puede permitir ciertos orígenes, ¿sí? Si yo le pongo esto al backend, me va a aceptar peticiones desde cualquier frontend. Bien. Si yo le pongo esto, solamente me va a aceptar peticiones de los frontend que sean, el frontend que sea así, https://tusitio.com, de ninguna otra dirección más que de esta. Bien, de esta, o sea, el asterisco significa de cualquiera puede acceder a este backend. En el frontend no se puede forzar, pero sí es importante saber cuándo y por qué falla, para saber que no es un error en el código, solamente es un error de CORS. Bien, caso común en frontend, ¿sí? Estás desarrollando tu sitio en HTTP localhost, que esto generalmente es cuando nosotros levantamos un servidor con npm run dev, ¿sí? No es así, no es este puerto. ¿Cuál es el puerto que pone React? 57 era, 53, 71, por ahí era. Tenía un 3 y un 7, si mal no recuerdo. A ver, lo comprobemos aquí. Si pongo localhost, 5173. Ese es el puerto que pone no React, sino Visual Studio Code. Acá. Estás desarrollando tu sitio y querés consumir una API pública, o sea, un servidor, un backend público, o sea que no tiene que cualquiera puede acceder. Ahora vamos a ver un ejemplo. Existen servidores a los que o backends a los que no se puede acceder, como también existen servidores públicos, ¿sí? O sea, que tienen permitido CORS para que cualquier frontend pueda acceder. Si no, vas a ver el error y no podrás continuar a menos de que uses un proxy o que el servidor permita tu origen. Bien. ¿Qué soluciones hay cuando se trabaja en desarrollo? No intentes desactivar CORS desde el navegador, no es seguro. Usa un proxy, por ejemplo, un servidor de... ¿Qué hice? Un servidor de Node que haga de intermediario, esto lo vemos después. Si es tu propia API, ¿sí? O tu propio backend, configura CORS correctamente en el backend. Bien, vamos a ver backend nosotros con express.js. Bien, Node.js, Express.js y Mongo como base de datos. Ejemplo de cómo se habilita CORS en el back. Bueno, esto no es necesario que entiendan porque esto lo vamos a ver más adelante, pero que sepan que esto existe. Bien, y acá volvemos a fetch.
Porque en este repaso, la idea es que salgamos de aquí y traigamos datos desde un backend, ¿sí? Algún backend gratuito. Por ejemplo, JSON Placeholder, ¿sí? JSON Placeholder, si ustedes leen aquí, dice free fake, o sea que es falso y gratis. Es una API para testing y prototipado. ¿Sí? Para testing y prototipado. ¿Qué significa esto? Que esto me devuelve, o sea, tiene cores habilitado para que cualquiera pueda acceder, pero vos lo único que puedes hacer es pedir datos. ¿Sí? Pedir datos, puedo simular que puedo borrar un dato, simular que puedo editar datos, ¿sí? Solamente simular porque esto no borra nada desde la base de datos que pertenece a esta página. Y obtener varias cosas. Puedo obtener posts, puedo obtener comentarios, puedo obtener álbums, puedo obtener fotos, to-dos, users, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, antes de eso, quiero que sepan que ¿cómo hago yo? ¿Sí? O cómo se hace para que funcione esta comunicación entre frontend y backend. Ya la vimos 10.000 veces. Esto es frontend, ¿sí? Recuerden que yo lo hago todo aquí con estos dibujitos. Esto es backend, que va a ser de color verde, y base de datos. Con esto voy a hartar, sinceramente. Base de datos siempre lo hago. Es más, la base de datos debería ser como algo así. Bien. Entonces, frontend le pide datos al backend, le hace una petición. Backend que tiene acceso a la base de datos, se fija que esos datos existan, los devuelve y esto devuelve. ¿Sí? Este es el flujo que siempre les pido, que siempre les muestro, etcétera, etcétera. Frontend, ¿qué sería frontend? ¿Qué estamos viendo hoy nosotros en frontend? Es una pregunta, ¿no? Y todo lo que ve el usuario en la página. Exactamente, todo lo que ve el usuario, ¿sí? Toda la interfaz gráfica, el navbar, la hero section, y eso se resume en HTML, CSS, ¿sí? Y JavaScript. O React, que nosotros estamos aquí, aunque React es JavaScript por detrás. Pero eso sería frontend. Backend se configura con Express, con Node.js, etcétera, etcétera. Pero es un backend hecho con JavaScript también. Pero este frontend es HTML y CSS. ¿Y qué pasa con los datos que yo pido, que se envían, etcétera, etcétera? Cuando yo envío datos, o cuando los traigo, esa comunicación que sucede entre el frontend y el backend lleva datos que son de formato que... ¿Te acuerdan cómo se llamaba el formato? JSON. Exactamente. Archivos en formato JSON. ¿Qué es JSON? Significa... A ver, bueno, no me dejó escribir aquí. JavaScript, que lo voy a poner con las letras mayúsculas, ahí. JavaScript Object Notation. ¿Sí? JavaScript, la J, la S, la O y la N. JavaScript Object Notation. Que es cómo se comunica, cómo envían datos el frontend y el backend. Y esto yo lo expliqué. ¿Por qué el frontend y el backend se comunican mediante archivos en formato JSON? ¿Por qué piensan que se comunican así? ¿Se acuerdan de eso? Agustín, Camilo. No, profe, no recuerdo. Agustín, ¿te acordás de eso? Bien, no hay problema.
Porque existe un formato para que se puedan comunicar entre ambos. Porque yo mi frontend, generalmente, no necesariamente, pero ¿qué pasa si yo tengo HTML, CSS y JavaScript de este lado? Pero aquí yo estoy manejando un backend en, no sé, en Python. ¿Sí? Utilizando Django, que es para backend. ¿Cómo? O sea, son lenguajes totalmente diferentes. Va, no totalmente. Tienen la misma lógica, pero cambia la sintaxis. ¿Sí? ¿Cómo se comunican dos lenguajes que se escriben diferentes? ¿Cómo hacen? O sea, si yo hablo un idioma, yo soy JavaScript y yo hablo un idioma e intento comunicarme con el backend que habla otro idioma, ¿cómo hacemos? Entonces ahí es cuando entran los archivos en formato JSON. ¿Sí? JSON sirve para manejar la data que se envía desde un frontend a un backend y la data que viene desde el backend al frontend. ¿Para qué? Para que haya un lenguaje en común que ambos entiendan. No importa el lenguaje que yo utilice en frontend, no importa el lenguaje que yo utilice en backend, la comunicación es siempre la misma. ¿Sí? La comunicación siempre va a ser la misma. O sea, yo, por ejemplo, hablo en mandarín acá en el frontend y la otra persona con la que yo me quiero comunicar habla en francés, ¿sí? Que sería el backend. ¿Cómo me comunico yo? Y bueno, puedo elegir un idioma para que ambos nos podamos comunicar. Puede ser el inglés. Entonces ahí yo la puedo entender y él o ella, como sea, me puede entender. ¿Se entiende? Entonces por eso se utiliza archivos en formato JSON, para que ambos lenguajes, no importa cuál sea en el frontend y cuál sea en el backend, se puedan entender sin que tengamos que hacer un despelote y tengamos que incluir librerías y nada de eso. Para eso existen los archivos en formato JSON. ¿Y por qué se llaman JavaScript Object Notation? Porque, si se dan cuenta, son muy parecidos a JavaScript. ¿Sí? Son parecidos a unos objetos en JavaScript. Es más, este objeto me gustaría copiarlo. Voy a copiarlo y van a ver que la única diferencia... ¿Cómo puedo crear un usuario? Un objeto que se llame usuario. Un objeto literal llamado usuario. Quiero que me lo digan ustedes. Y no poniendo usuario primero. Sí. Const, usuario, igual, ¿y acá qué utilizo? Las llaves, profe. Exactamente. Con esto se crea un objeto. Las llaves... pero yo, acá yo he copiado con llaves y todo. Bien, entonces, ahí está. Bien, esto es JSON. Quilombo, che. Se escucha un griterío ahí. Se me hace que chocó una moto. Bueno. Bien, esto es en formato JSON. ¿Cuál es la diferencia entre JSON y JavaScript? Guardo cambios y esto es JavaScript. Lo único que fue es que en formato JSON se le agregan comillas a la propiedad. Pero sigue siendo lo mismo, por eso se llama JavaScript Object Notation, porque es muy parecido a un objeto en JavaScript. ¿Se dan cuenta, cierto? Guardo cambios y esto sería el objeto normal. Esto es el objeto normal. Entonces, para que tengan una idea, cada vez que nosotros recibamos información desde un backend, ¿sí? Desde un backend, vamos a recibirla en formato JSON. Y nuestra tarea es convertir este JSON a JavaScript. Y eso es muy fácil. Bien. Antes de continuar con esto, y sabemos que se comunican en formato JSON, ¿sí?
Desde frontend le envía al backend. El backend, cuando devuelve en formato JSON, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hago yo para pedirle a un backend? ¿Sí? Esa es la respuesta del millón. Si yo tengo configurado un frontend, ¿cómo hago yo para pedirle a un backend que me devuelva datos? Bueno, ahí viene un término, ¿sí?, que se llama endpoints, ¿sí? O endpoint, en realidad. Endpoint vendría a ser uno, endpoints vendrían a ser varios. ¿Bien? ¿Qué es un endpoint o qué son los endpoints? ¿Sí? Son rutas, nada más, URLs. Eso es todo lo que necesitan saber. Estos endpoints que se configuran en el backend, ¿sí?, se configuran así. Cuando el usuario, por ejemplo, que mi backend esté deployado en Vercel, ¿sí?, api.vercel.com. ¿La puedo hacer más pequeña? ¿Se nota ahí o no? ¿O es muy pequeñita? ¿Me dicen ahí si se ve bien o lo hago un poquitito más grande? No, lo voy a poner en 12. Ahí está bien. Bien. Estos endpoints que se configuran en el backend se configuran así, que ya vamos a ver de qué se trata esto. Son URLs que se configuran en el backend, que nosotros le decimos cuando desde el frontend y mediante CORS, que es el que da permiso al frontend, acceda a barra users, le vamos a ir a la base de datos, ¿sí?, vamos a buscar todos los usuarios y le vamos a devolver al frontend. Cuando el mismo usuario, esto generalmente siempre se repite, ¿no? Cuando este mismo usuario acceda a comments, obviamente no es necesario que sea en inglés. Las rutas se pueden configurar en español, ¿no? Que diga barra usuarios, barra comentarios. Las rutas son editables, ¿sí? Yo puedo poner cualquier ruta acá. Cuando el usuario acceda a comments, vamos a ir a la base de datos a traer todos los comentarios que existen y lo devolvemos al frontend. Cuando el usuario acceda a, no sé, products, vamos a ir a la base de datos, traemos todos los productos que necesite el usuario y lo devolvemos al frontend. Cuando el usuario acceda a users barra 1, esto se configura, esto es dinámico, esto se configura así, le vamos a devolver el primer usuario que existe en nuestra base de datos, ¿sí? Si el usuario pone 10, le devolvemos el usuario número 10 que existe en nuestra base de datos. No sé, si el usuario accede a la ruta, hace una petición en realidad a la ruta imágenes, ¿sí?, le vamos a devolver todas las imágenes que tenemos en el backend, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los endpoints son esos, son rutas de los cuales yo puedo hacer peticiones al backend. Y teniendo en cuenta, sí, que se llaman endpoints, yo acá estoy accediendo a un endpoint. Así se ve, ¿sí? Esto es lo que ya me está devolviendo una base de datos. ¿Qué es esto? Si acá tiene corchetes, ¿qué significa que es esto? Al principio y al final. ¿Un objeto? No, los objetos son con llaves. Las llaves significan, perdón, los corchetes significaban... Un JSON. No, claro, esto sí, en realidad sí es un JSON. Pero estos corchetes, ¿cuándo se utilizan? Cuando queremos crear ¿qué? Uy, ya está envolviendo todo. Tengo 1, 2, 10 objetos adentro, ¿sí? Dentro de un ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo agrupo datos
que pueden ser strings, que lo vimos, vimos ejemplo de... No, es que ya lo puedo decir. Ah, un array. Exactamente, un array. ¿Sí? Cuando hay corchetes, hay un array. ¿Bien? Y esto me está devolviendo, este endpoint me está devolviendo un array de 10 usuarios. Todos los usuarios tienen los mismos datos. ¿Bien? Todos los usuarios tienen esto, sí está en formato JSON, ¿sí? por las comillitas. Y tenemos ID, nombre, username, email, dirección, calle, suite, no sé qué sería. O sea, si es un departamento, supongo. Ciudad, código zip, geolocalización, latitud, longitud, teléfono, sitio web, compañía, nombre, frase de la empresa. Y esto BS, no sé qué sería, como el eslogan. Business slogan, supongo. O algo así. Pero todos los usuarios tienen lo mismo. Entonces, ¿puedo acceder yo a este endpoint que me da esta página que se llama JSON Placeholder? Sí, esto es un backend, ¿sí? Un backend gratis para testear y prototipar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué me serviría esta página? ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer un proyecto real? ¿Sí? ¿Con qué empiezo? ¿Con frontend? ¿Con backend? ¿Con qué empiezo? Puedo empezar con lo que yo quiera. Puedo empezar con el front o con el backend. Si tengo ya una idea clara, puedo comenzar con el backend. Pero si no tengo una idea clara, empiezo con el front. ¿Y qué puedo hacer? Como yo necesito ver cómo quedaría mi página con productos o con usuarios o con lo que sea, directamente tengo backends que son gratuitos, que son para testear lo que yo estoy haciendo en mi frontend. ¿Sí? Entonces, ¿cómo accedo yo a este endpoint? ¿Sí? Lo que voy a hacer es copiarlo y guardarlo dentro de una variable. Const, acá está mal escrito. Endpoint usuarios, le voy a poner así. Y acá a este endpoint lo voy a guardar con un array, porque es, un string, porque es eso, es un string. Un array, un endpoint es un string. Bien. ¿Cómo hago yo para pedirle datos a esto? Y aquí es cuando entra fetch. ¿Sí? Fetch es una función que pertenece al navegador que es asíncrona. Bien. Es una función integrada en JavaScript. Esto pertenece al navegador. Ojo aquí. ¿Sí? Desde ECMAScript 6. Por más de que esté en JavaScript, que JavaScript la lea, esto pertenece al navegador. ¿Bien? Permite hacer peticiones HTTP como get, post, put, patch, delete, bien, a servidores web, bien, de forma asíncrona. Fetch es asíncrono. Es decir, con fetch podés pedirle datos a una API o enviar datos a un servidor sin recargar la página y sin bloquear el navegador. ¿Qué quiere decir? Que JavaScript no se bloquee y se pudra todo ahí en Java. ¿Qué tipo de datos puede traer fetch? JSON, que es obviamente el más común. Texto, archivos, HTML, imágenes con otras técnicas. Pero lo que nosotros vamos a ver que más se utilizan son los archivos, los datos en formato JSON. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Cómo se hace un get. Y get es un método HTTP para solicitar datos a un servidor. Ojo, get es para traer datos. ¿Sí? Traer datos es con get. Para enviar datos, por ejemplo, ¿cuándo enviamos datos en una página web? ¿Se les ocurre? ¿Cuándo enviamos datos en una página web? Cuando en un login, por ejemplo. Exactamente, en un login. Vos pones un email y una contraseña, presionas iniciar sesión y esos datos se envían al backend
el backend comprueba que esos datos existan en la base de datos, y si existen, te devuelve un OK e inicia sesión. Ahora, si te confundiste en el email y la contraseña, se fija que eso no existe en la base de datos y te devuelve un error, una alerta, que mira, no existe este usuario o la contraseña está mal, que eso ya no se usa. Pero bueno, el de decir que la contraseña está mal ya no se utiliza, porque le estás dando a entender a un usuario que ese email sí existe, pero está mal la contraseña. Por eso ya no se utiliza. Entonces, resultado esperado en la consola. Bueno, no, esto todavía no. Pero ya vamos a ver. ¿Qué pasa? Uy, me ahogué. Dentro del fetch. ¿Sí? Fetch inicia la petición. O sea, pide datos. ¿Bien? Cuando responde el servidor, en el primer den, recibe la respuesta cruda. O sea, la respuesta dentro del JSON. En formato JSON, perdón. .json convierte la respuesta a un objeto JavaScript y en el siguiente den recibe esos datos ya procesados. Veamos esto en un ejemplo. Entonces, yo para hacer fetch necesito llamar a esta función, ¿sí?, que lleva paréntesis. Bien, acá, después del fetch, yo le puedo decir si voy a enviar datos, ¿sí?, o si voy a obtener datos. Bien, con fetch.get puedo obtener datos. Bueno, en realidad no es así, pero bueno. Ahora, perdón, eso es con Axios. Con fetch es aquí adentro. Claro, si vos pones un objeto, ahí está. Bien, no. Si yo no le pongo nada, lo que hago es pedir datos. ¿Sí? Si yo no le declaro que quiero enviar datos, puedo así directamente, por defecto, así como está, lo que hace es pedir datos. ¿Y a dónde voy a pedir datos? Acá entre los paréntesis tengo que poner el endpoint. ¿Sí? ¿Cuál es el endpoint? Endpoint usuario. Acá quiero pedir datos yo a esta URL. ¿Sí? Y si vamos a ver la página web, lo que me tiene que devolver esta URL es un array de 10 objetos en formato JSON, que son 10 usuarios. Bien, ahora, ¿esto es suficiente? No, porque nosotros necesitamos que, como esto viene en formato JSON, y aquí lo estamos viendo, ¿sí?, está todo en formato JSON, como esto viene en formato JSON, necesito hacer un then, ¿sí? ¿Qué significa then? Then viene de entonces, ¿sí? Cuando yo hago la petición y estos datos me los trae en formato JSON, entonces hace esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí después de hacer esto? Bien, then lo que recibe es una callback o una función entre los paréntesis. ¿Sí? Recibe una función. Esa función, ¿sí?, va a recibir la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Es lo que me está trayendo fetch. O sea, la respuesta es esto, este array, todo completo. Bien, se guarda dentro de respuesta y aquí yo puedo hacer, no es necesario poner las llaves, puedo hacer que a esa respuesta me la convierta a JavaScript, que eso es lo que hace este puntito .json, convierte desde JSON, esto sí es confuso obviamente, pero convierte lo que llegó desde fetch, o sea, todo este array con los 10 usuarios, lo convierte de JSON a JavaScript. ¿Sí? Eso es lo que hace .json. Convierte desde JSON a JavaScript. Bien. ¿Y qué voy a hacer después de que lo que me trajo lo convierta a JavaScript? Bien. Después de eso, que ese then significa entonces. Bien. Voy a hacer entonces, cuando me llegue, repasemos acá.
haceme la petición a los usuarios. Me trajo los usuarios. Bien, entonces cuando llegue la respuesta, me la convertís a JavaScript. Bien, entonces cuando tenga esos datos, ¿sí? Me vas a hacer un console.log de esos datos. Obviamente acá se pueden hacer un montón de cosas, mostrarlo en la página, etcétera, etcétera. Pero así se ve un fetch. Bien, esto es código medio larguito y lo que se puede hacer y está permitido en JavaScript es que después a este punto, ¿sí? Lo podemos pasar abajo y a este puntito lo podemos pasar abajo para que quede todo como organizado y no quede todo en una sola línea. Bien, pero que sepan que después de este fetch sigue el puntito then y después de este then sigue el puntito con el otro then. ¿Sí? Esto JavaScript nos lo permite para que no quede todo en una sola línea. Entonces, repasemos. Quiero hacer una petición a esta URL, ¿sí? Entonces, cuando me venga esa respuesta, que sería en formato JSON, quiero que me conviertas esa respuesta a JavaScript, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga esa respuesta en formato JavaScript, que le voy a llamar datos, quiero que me hagas un console log de esos datos. Si yo guardo cambios y ahora me voy a mi página de asincronía, me doy cuenta de que me acaba de traer los 10 usuarios que yo tengo aquí, ¿sí? Si vemos el número 1 se llama Lynn Graham y acá está el número 1, ¿sí? Es un array, acá vemos que esto es un array con 10 objetos, o sea, 10 usuarios. ¿Bien? Volvemos a leer aquí esto. Fetch inicia la petición, hace la petición. Cuando el servidor responde, o sea, cuando el backend responde, el primer then, que significa entonces, recibe la respuesta cruda, o sea, en formato JSON. .json convierte esa respuesta en un objeto JavaScript y el siguiente then recibe esos datos ya procesados. Bien, ¿por qué es asíncrono? Porque la respuesta del servidor puede tardar y no queremos frenar el resto del código mientras esperamos. Bien, fetch con el método post, ¿sí? El método post, recordemos que es para enviar datos y miren la diferencia, ¿sí? Esto es para obtener datos, así simple, y esto, acá, es para enviar datos, ¿sí? Que esto voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajito nomás. No lo voy a ejecutar. Bueno, no, sí lo voy a ahí para guardar cambios. Bien, esto sería para obtener datos y esto es para enviar datos. Se puede directamente poner el endpoint dentro de las ¿cómo se llama? De los paréntesis. Sí, yo puedo hacer esto y evitar acá tener esta variable, ¿sí? Pero voy a dejar esta variable así como está porque me queda más prolijito. Bien, ¿cuándo se cambia este método para enviar datos? Bien, leamos un poquitito esto para que y después lo vamos a poner en práctica. Fetch sigue siendo igual, se pone la dirección, el endpoint, ¿sí? Después del endpoint se pone la coma y un objeto. Este objeto es una configuración que yo podría crear aquí un objeto que se llame const configuración. ¿Sí? Veamos la diferencia para que vean que esto es un objeto. Acá le hubiera... ¿A dónde termina? Acá. Corto. Y esto sería... Así se vería el objeto. El objeto dentro, ¿sí? Que esto es un objeto de... acá puedo llamar a configuración, ¿sí? Así sería en realidad. El fetch, el endpoint y el objeto configuración. ¿Puedo declararlo afuera el objeto configuración? Sí, no hay problema, pero la idea es que se lo declare acá, directamente con las llaves. No es necesario crear una variable para guardar este objeto porque después no lo voy a utilizar de nuevo a este objeto. Entonces da igual que lo guarde en una variable. Tenemos
la primera propiedad que se llama método, que va a ser post, ojo, post se escribe todo con mayúsculas, no va con minúsculas, siempre con mayúsculas. La propiedad headers, ¿sí? Que headers dice qué es lo que va a llevar adentro el cuerpo de lo que yo estoy enviando, ¿sí? O sea, qué tipo de datos estoy enviando. Y acá los datos son application barra JSON, ¿sí? O sea, estoy enviando datos en formato JSON. Desde el frontend yo envío al backend en formato JSON, ¿sí? Cuando yo recibo en formato JSON y lo convierto a JavaScript. Cuando yo tengo JavaScript, lo convierto a formato JSON y lo envío. Bien. Y también llevo una propiedad que se llama body. Bien. Esta propiedad body va a tener los datos que yo voy a enviar, ¿sí? Lo que voy a enviar es un título, un cuerpo, ¿sí? Que sería como el contenido de un post, y a quién le pertenece, que esto se configura en backend, ¿sí? Lo que puede recibir un endpoint, ¿sí? Por ejemplo, si se dan cuenta, cambian. Barra users es para obtener usuarios. Barra post es para cambiar algún post, ¿sí? Alguna publicación. Eso significaría. Post es publicación. Este endpoint está preparado para que sea de tipo post, no get. O sea que yo puedo enviar datos a este endpoint. Bien. ¿Y qué datos voy a enviar? Bueno, en el backend se configura qué tipos de datos puede recibir este endpoint. En este caso solamente puede recibir estos 3 tipos de datos. Si yo agrego uno más, por ejemplo, no sé, username, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no sé cómo era, Lenin Graham, algo así se llamaba, o Len Graham. No me acuerdo cómo se llamaba el primer usuario. Porque el backend solamente me acepta estos 3. No me puede aceptar otro porque así se configura el backend, ¿sí? Yo al backend le tengo que decir qué datos va a recibir. ¿Bien? Lo veamos bien con un ejemplo de login. Esto voy a eliminar. No lo voy a eliminar, lo voy a comentar. Bien. Acá. Supongamos, ¿sí? Supongamos que yo necesito hacer, como dijo Pablito, necesito hacer un login, ¿sí? Y de esa manera yo necesito, tengo que enviar datos para poder loguearme, obviamente. Supongamos que yo tengo un backend que es a ver, ¿qué tipo de página podemos decir? Bueno, hagamos como si fuera un ejemplo real, entre comillas, pero supongamos que no me sirve esto. Yo tengo una página que es un gimnasio, gimnasio.com. Bien, esta página de gimnasio va a tener un frontend, obviamente, donde se va a mostrar todo no sé, qué instructores hay, el contacto, la navbar y todas las cosas que tenga el frontend. Y el backend va a tener un logueo para que yo pueda ver si yo he pagado, no he pagado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el backend está configurado en una página, o está deployado en una página que es api.gimnasio.com, ¿sí? Y para loguearme, ¿sí? Necesito acceder a barra login, o sea, enviar una petición, al endpoint barra login. Bien. ¿Qué voy a tener en la configuración? Bien, este endpoint yo lo voy a configurar en el backend para que solamente pueda recibir el email y el password. Bien, no puedo enviar otro tipo de dato, solamente email y password. Si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo que el ejemplo anterior. Entonces, hago fetch
a este endpoint, coma, recibe este objeto, ¿sí? Que ya sabemos que no es necesario que lo esté creando abajo, pero para que se vea la diferencia, cuando yo le pongo el objeto, a la par le puedo poner, dentro de ese objeto, perdón, lleva el método. El método puede ser post para enviar datos, put, que sirve para modificar datos, patch también sirve para modificar datos y delete para eliminar datos. Bien, todo esto teniendo en cuenta la base de datos. Con post puedo enviar datos para verificar si existe mi usuario en la base de datos. Entonces, dentro de este objeto que es una configuración, método post, ¿sí? En el headers voy a poner que voy a enviar archivos en formato, un archivo en formato JSON. Y en el body, que sería en el cuerpo de mi solicitud, ¿sí? De mi petición, en el cuerpo voy a enviar el email, que supongamos sea usuario@gmail.com, y el password 1234, supongamos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se está haciendo en esta línea? Bien, acá no confundamos, porque acá yo estoy poniendo que voy a enviar un archivo en formato JSON, pero con JSON.stringify lo que hace es convertir un objeto JavaScript, que esto es un objeto JavaScript, ¿sí? Que esto también lo podríamos sacar para que se vea mejor. Datos de usuario. Esto también sería un objeto. Bien. Pero como estos datos no los voy a utilizar en otra parte directamente, no tengo, repito, que crear una variable. Por eso están puestos con directamente las llaves aquí. Datos de usuario. Entonces, así sería, así se vería. Voy a enviar estos datos de usuario, los voy a convertir. Stringify lo que hace es convertir estos datos en formato JSON y esto irían en el cuerpo de esa petición, ¿sí? Acá yo tengo que estos datos van a ir en formato JSON. Si yo no hago esto, JSON.stringify, y le estoy diciendo que le voy a enviar datos en formato JSON, me va a dar un error el backend. El servidor me va a devolver un error. Y por último, el método post, ¿sí? De esa manera yo estoy enviando los datos, el backend se va a encargar de verificar que esto exista en la base de datos y si existe, me devuelve una respuesta como diciendo iniciaste sesión, ¿sí? O bienvenido o cualquier cosa, ¿sí? Ahora, si esto tiene un error, bueno, todavía no estamos manejando errores, pero ya lo vamos a ver. Entonces, estos datos, para que vuelvan a ver cómo queda, aquí yo podría eliminar y volver a dejar así. Desestructuramos un poquitito para que se entienda. Y este archivo de configuración iría aquí. Como no necesito reocupar estos objetos, que serían este objeto que está entre llaves amarillas y este objeto que está entre llaves moradas, directamente no lo guardo dentro de una variable y directamente lo defino acá después de la coma. Bien, así es como se hace un post o así es como se envían datos. Pero volvemos acá, ¿sí? Lo estaba explicando porque acá está cómo se envían datos. Bien. Errores comunes al usar fetch: no convertir la respuesta con JSON, ¿sí? No usar catch para manejar errores, esto lo vamos a ver después. Olvidar los headers cuando se hace un post, ¿sí? Usar URLs incorrectas, ojo con las comillas, rutas y puertos. Bien, y esto me va a dar error. Es más, veamos acá, simulemos un error, obviamente, ¿por qué no? ¿Qué pasa si yo, en lugar de JSON placeholder, que este es el endpoint,
directamente hago una petición a uses. ¿Sí? Acá. Achiquemos esto para que se vea. ¿Qué pasa si cambio este endpoint y que en lugar de users, que es como está configurado ese backend, sea user? ¿Qué piensan que va a pasar? Un modo de error. Bien, probemos. Guardo cambios. No me devolvió nada. Y me dice, che, 404 no se encontró. ¿Saben qué es el 404? Es cuando no se encuentra un endpoint o, bueno, sí, en realidad es cuando no se encuentra, cuando no existe el endpoint. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean un 404, que es un error común, que les apuesto que se cansaron de verlo, van a ver que quiere decir que no se encontró este endpoint. ¿Bien? ¿Lo ven aquí, no? ¿O está muy chiquitito? Sí, se ve. Bien, entonces 404 quiere decir que no se encontró y acá me está devolviendo un objeto vacío, me da un error. ¿Por qué? Porque el endpoint está mal, no es uses, es users. Guardo cambios y ahora sí me trae la respuesta real. Bien, por eso dice aquí usar URLs incorrectas. Y este den, ¿sí? ¿Qué significa? Den es esto vimos la clase pasada, promesas, ¿sí? Es un método de los objetos de las promesas, ¿sí? Se usa para manejar el resultado exitoso. La próxima clase repasamos promesa, porque ahora viendo esto y viendo cómo se envían ya en esta segunda clase, van a entender las promesas, ¿bien? Se usa para manejar el resultado exitoso de una operación asíncrona. En otras palabras, cuando una promesa se resuelve, cuando se resuelve bien, usamos then para decir, cuando termines, hace esto con el resultado. Bien. Recordatorios rápidos sobre las promesas. Una promesa es un objeto que representa una tarea que aún no terminó. Puede resolverse bien con then o fallar con catch. Bien. Promesa que se resuelve. Esto es un... Da igual esto, porque me gustaría probarlo con algo real. ¿Sí? No con un ejemplo simulado. Porque se va a entender mejor con un ejemplo real. Entonces, esto ya vimos. Esto ya vimos. Quiero terminar con este PDF. ¿Por qué usar then? ¿Sí? Para trabajar ordenadamente con operaciones asincrónicas, para hacer tareas una después de la otra cuando cada paso depende del anterior. Y este es muy importante. El then, hasta que no me traiga la respuesta, no se va a ejecutar. Bien. Evitar el callback hell, pirámide de funciones anidadas. Esto tengo un ejemplo en la clase de backend. ¿Sí? Pero ¿saben qué significa hell en inglés? Infierno. Exactamente, significa infierno. Entonces, infierno de callbacks o pirámide de funciones anidadas. Y por último, catch. ¿Bien? ¿Qué es catch? Es un método de las promesas que se usa para manejar errores. Sirve para decir, si algo sale mal, hace esto. Es como un try catch, que ya lo vamos a ver después, pero para promesas. ¿Cuándo puede ocurrir un error? Cuando el servidor no responde o tarda mucho en responder, ¿sí? La URL está mal escrita, el servidor devuelve un estado de error como 404, que es que no se encontró, y 500, que este es problema del servidor. Cada código lo vamos a ver más adelante. Que cuando me devuelve un 200, cuando me devuelve un 404, un 500, etcétera, etcétera. O cualquier otra cosa que haga que una promesa falle. ¿Sí? Por ejemplo, un error acá. Esto me gustaría, pero no me gustaría con este ejemplo, sino con este ejemplo de los endpoints usuarios.
endpoints usuarios. Bien. Hace rato le sacamos la R y esto nos da un error. Pero analicemos ahora el catch, que es la nueva línea que le agregamos. Bien. ¿Cómo va a funcionar esto? Se hace la petición a este endpoint, ¿sí? Si existe una respuesta exitosa, ¿sí? Se ejecuta el primer den, se convierte esa respuesta a formato JavaScript y después de convertir esta respuesta a formato JavaScript, voy a mostrar los datos en la consola. Ahora, en el caso de que este fetch falle, porque está mal la URL, porque hay problemas con el servidor, porque el servidor está funcionando mal, o se cayó la página del servidor, etcétera, etcétera, va a entrar en este catch. No va a ejecutar ninguno de estos dos den y va a entrar en este catch. ¿Sí? Es como si fuera un if. Pero la diferencia es que primero hace el fetch. Si hay un error, directamente me ejecuta el catch. Ahora, si no hay ningún error con el, ¿cómo se llama? Con el endpoint o con el servidor, me va a ejecutar el primer den y después el segundo den. Y esto, como resultado, me va a dar que limpiamos esto, ¿sí? Ahora, como el endpoint está mal, me tiene que ejecutar este catch. Bien, y si se dan cuenta, acá se está utilizando console.error, ¿sí? No se está utilizando console.log. Console. Es más, ¿por qué me está tirando esto? Acá se tendría que ejecutar este catch. Qué raro. Se está ejecutando. Es más, ni siquiera se está ejecutando esto. Respuesta en punto JSON. Qué raro. No se está ejecutando esto. O sea, podremos hacerlo con una promesa. Bueno, no importa. Pero que sepan que esto me debería salir. Algo salió mal, type error, ¿sí? Filet of fetch. Como la URL está mal escrita, no pudo hacer la petición catch. Es más, probemos este ejemplo así como está completo para ver si me debería salir ese error. Es más, hace poquitito no, me vuelve a tirar el mismo error. Me está ejecutando datos. Pero bueno, no sé qué pasará ahí. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Como la URL está mal escrita, fetch no pudo hacer la petición y catch se encargó del error. Bien. Simular un error, esto nos quedan algunos 5 minutos y me gustaría hablar de las promesas, ¿sí? Hablar de las promesas porque bueno, esto después lo vemos más adelante. A veces el servidor responde con un error como un 404, pero por esto era. Listo. Esta hojita debería haberla puesto antes. ¿Sí? A veces el servidor no responde, responde con un error como el 404 que estamos teniendo, pero eso fetch no lo considera como un error técnico, ¿sí? Así que no se va al catch automáticamente. Por eso es buena idea verificar el estado de la respuesta automáticamente. Que lo único que deberíamos hacer es agregar dentro del primer den, o sea acá en esta respuesta, agregar un if, ¿sí? Ponemos llaves y poner si la respuesta punto. Bien, esto evalúa true, o sea, si la respuesta está todo bien,
¿qué podemos hacer? Si la respuesta está todo bien, la convertimos a JSON. ¿Bien? Pero aquí en este if siempre se pone, primero se verifica si la respuesta. ¿Se acuerdan del operador de negación? De este, ¿cómo se llama? Signo de admiración al revés. Sí. Bueno, esto lo que hace es evaluar a falso. ¿Qué quiere decir? Si la respuesta no es ok, ¿sí? Voy a tirar, bueno, esto lo voy a copiar acá. Voy a tirar un nuevo error, que esto es para forzar a que Fetch detecte este error y que diga algo salió mal. Acá, esta línea. Bien. Ahora, si la respuesta está todo bien, voy a devolver, return, esa respuesta en formato, voy a convertirla, perdón, a esa respuesta a formato JavaScript. Entonces, ahora sí debería funcionar. Me había olvidado de esto. ¿Sí? Ahora lo volvemos a leer para que quede claro esto. Entonces, use, ahí está. Guardo cambios. Y ahora sí me dice algo salió mal. Error HTTP 404 at main. Bien. O sea, ahora sí se está ejecutando este error. ¿Sí? Ya, si se dan cuenta, aquí ya no me trae datos, 2 puntos y un objeto vacío. Directamente me dice algo salió mal. Entonces, vuelvo a repetir, a veces el servidor responde con un error 404, ¿sí? Que no existe. Pero Fetch ese no lo considera un error técnico, por lo tanto no entra al catch automáticamente. Por eso es buena idea verificar el estado de la respuesta manualmente. Y así es como se hace. ¿Sí? Es más, podríamos quitar este error HTTP y directamente dejar respuesta.status para que se vea así. Algo salió mal, error 404. Ese es el error que nos estaba devolviendo de un principio. Pero bueno, sé que esto es confuso, ¿sí? Para la próxima clase vemos, repasamos la promesa para que esto ya se entienda perfectamente, pero ya sabemos que con Fetch podemos enviar y recibir datos, ¿sí? Desde un backend. Esto espero que haya quedado súper, pero súper claro, que ya sepan la diferencia entre frontend y backend, porque después vamos a ver cómo se ve un backend, ¿sí? Van a ver que es puro código, no tiene nada visual. Es lo mismo que, tiene los mismos comandos que para frontend. O sea, si yo no tuviera en frontend, si yo no tuviera Open Live Server, que es cuando yo hago segundo clic Open Live Server, y en React no tuviera npm run dev, ¿cómo podría ver yo mi proyecto? ¿Se podría ver mi proyecto? Si en React yo no tengo npm run dev y acá yo no tuviera Open Live Server. No. Y no, porque ¿cómo voy a simular? Lo que hace Open Live Server es simular, por eso acá me pone un puerto, que mi proyecto está deployado para que yo lo pueda ver en tiempo real. npm run dev hace lo mismo. ¿Sí? Ahora, en backend también es lo mismo. Podemos simular que nuestro backend está deployado. Y de esa manera nosotros vamos a hacer npm run dev y se va a poner una URL, ¿sí? Muy parecida a esta, sí, en el barra index. Bien, y yo le voy a poder hacer, depende de los endpoints que tenga configurado, le voy a poder hacer peticiones. ¿Se entiende eso, verdad?
Sí. Agustín, ¿entendiste? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? No, ninguno. Bien, espero que haya quedado todo claro. Esto es mucho, ¿sí? No se preocupen si no lo entendieron al 100%, porque esto es bastante complejo de entender al principio. Bien, esto que nosotros estamos aplicando, Fetch y que esto, lo vamos a pasar a React. Y se van a dar cuenta que en React tenemos el fetch, sí, porque recordemos que fetch pertenece al navegador y lo lee JavaScript, nos lo presta para JavaScript, pero con React vamos a necesitar un hook que se llama useEffect. Bien, y vamos a tener que manejar un estado. Para eso deberíamos ver que sería ahí qué es useEffect, qué es un array de dependencias y volver a repetir el ciclo de vida de un componente. Bien, espero que esta clase se haya entendido un poquitito mejor que la clase anterior, porque la clase anterior, cuando recién vimos esto y promesas y todo eso, fue un poquitito complejo, ¿sí? Difícil de entender es, por supuesto, porque son todos términos que no los teníamos, pero con que ustedes entiendan cómo se comunican o cuál es el flujo de un frontend, qué datos le envía un backend, cómo accede, bueno, de esto después vamos a ver más adelante cómo se conecta un backend a una base de datos, cómo devuelve las respuestas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, antes de entrar en backend, me gustaría hacer un proyecto en front con Tailwind o algo así y simular, ¿sí? Simular trabajo real en una empresa. ¿Sí? O sea, hacer el tablero, poner... que esto, Pablito, vos ya lo viste, que era lo que veníamos haciendo con el proyecto de Anto, pero vamos a hacer algo nuevo. No sé si tienen alguna idea de algún proyecto que pueda ser una landing page, que dicho sea de paso, una landing page es una página sola, ¿sí? En frontend, que generalmente no requiere de un backend, ¿sí? Generalmente no, hay landing page que sí, pero la mayoría no. Una página sola, sin rutas ni nada, o sea que sea una sola página y que podamos simular trabajo real, me gustaría que lo hagamos. Si tienen algún ejemplo ahí de página web, lo podríamos hacer. Bien, voy a dejar de compartir pantalla.